Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 4, verso 16. Vamos a seguir hablando acerca de qué es judaizar. Un tema que se ha distorsionado y malinterpretado terriblemente por muchas organizaciones, como mucho predicador, inocentemente y a veces con intención, malinterpretando las cosas. Pero que Dios nos ayude. Lucas 4. ¿Lo tiene? Ayúdenles, hermanas, hermano, por favor, para ver ese pasaje. Lucas 4, verso 16. ¿Lo tiene? Observe dónde enseñaba Jesús. Afuera predicaba a las grandes multitudes, pero adentro Jesús se enseñaba. ¿Y en qué lugar Jesús se reunió para enseñar? Aquí lo dice la Escritura. Y en estos lugares que también la iglesia del primer siglo se congregaba también. ¿A dónde? Aquí lo mismo lo dice. Observe. ¿Lo tiene? Dice así la Escritura. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su gracia, su amor y su bondad. Y nos permite poder meditar en su palabra. O sea, el eterno Dios que nos puede iluminar con y a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la Escritura. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, oiga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Oiga, ¿dónde se congregaba Jesús? En una sinagoga. La palabra sinagoga significa congregación, ¿verdad? No se preocupe, no se vaya a asustar por ahí. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, allá el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Puede sentarse. Ya oramos. Y al final pues vamos a hacer otra oración, ¿verdad? Por supuesto. Observe. Hemos venido hablando acerca de cómo era la forma de estos religiosos de tratar tanto a los pobres como a aquellos que no eran o estaban dentro de lo que es en sí del pacto de ellos. La última vez estuvimos viendo allá en Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando y viendo de cómo los religiosos, como el orden militar o los soldados mismos se encargaban de aprovecharse de la condición de los pobres, como los que tenían dinero se encargaban de aprovecharse de la situación de los pobres, y por ende, por esa misma razón, Jesús termina diciéndoles a los discípulos, como a aquellos que estaban escuchando su mensaje, termina diciéndoles el Señor: oiga, no resistáis. No resistáis a aquellos que quieran ponerte pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. No se resistan, déjale también la capa. No se resistan a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2, no se resistan. ¿Sí? Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oiga, el mensaje de Jesús era directamente en cuanto a no oponerse, no resistirse ante el trato que estaban recibiendo de parte de los grupos religiosos como de parte de los soldados romanos de aquel entonces. ¿Por qué Jesús le está diciendo esto? Porque la forma de cómo estaban actuando ellos era una forma injusta. Mas la forma de cómo tienen que actuar aquellos que son conocedores, del Dios de Israel, tienen que actuar de acuerdo a los principios, los mandamientos que el Señor ha dejado, y tiene que ver con el trato correcto para con su prójimo, a pesar de. Por eso Jesús sigue diciendo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Así dice la ley, está bien claro. Pero los religiosos o las escuelas de los fariseos habían incrementado lo que son en sí mandamientos de hombres, sacados de los mandamientos bíblicos, de los 613 mandamientos bíblicos que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Sí, la ley divina es la ley de Dios, no es la ley de Moisés. Así dice la ley de Moisés, pero es de Dios esa ley.
y que tiene que ver con el carácter santo de nuestro Dios, y el carácter santo de nuestro Dios no cambia. No ha cambiado y no va a cambiar nunca. Él es santo del tiempo antiguo y sigue siendo santo hasta el día de hoy. Eso no cambia y no va a cambiar nunca. Pero los religiosos del tiempo de Jesús habían inventado mandamientos de hombres, de los cuales ya dijimos, y vamos a volver a recordarlo, que tiene que ver con mandamientos de hombres que, oiga bien, que no eran otra cosa más que la interpretación de esas escuelas religiosas, y esas interpretaciones de esas escuelas religiosas, tanto de Hillel, que era el padre, el abuelo prácticamente de Gamaliel, y Gamaliel ya sabemos que fue el maestro de Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo, mencionado en el libro de los Hechos. Sí, pero también está otra escuela de la cual tiene mucha fuerza en el tiempo de Jesús, que es la escuela de Shammai. Y la escuela de Shammai, como la escuela de Hillel, ellos habían incrementado mandamientos sobre mandamientos. Agarraron los 613 mandamientos divinos, la ley divina, entendiendo que la ley de Dios tampoco salva y no ha salvado a nadie, pero nos guarda. Nos guarda de caer en el error, como nos guarda de caer lo que es en el engaño, y nos permite crecer conforme a la voluntad divina, la ley de Dios. Pero la ley que estos hombres habían inventado, que no eran otra cosa más que mandamientos de hombres, eso era algo que ellos imponían a toda la gente, y no era otra cosa más que mandamientos de hombres, que a la larga se volvió una carga. Una carga que no todos estaban dispuestos a llevar, y una carga que no todos estaban dispuestos a soportar. ¿Y el por qué? Cuando Jesús viene y le empieza a dar la correcta interpretación a la palabra, se ve claramente la oposición de la ley divina que Jesús está enseñando y explicando e interpretando correctamente. Se ve la oposición en contra de esos mandamientos de hombres. Y uno de esos mandamientos de hombres está acá, que dice: y aborrecerás a tu enemigo. La ley dice: amarás a tu prójimo. Pero estas escuelas habían incrementado: y aborrecerás a tu enemigo. Eso no dice la ley, eso es un mandamiento de hombre. Y eso había llevado a que estos grupos religiosos vieran de menos a aquellos que no estaban dentro del pacto, o sea, a los gentiles. Porque todo gentil de aquel entonces, tanto samaritanos que eran israelitas, pero se habían influenciado tanto con prácticas paganas, como otra gente de otros pueblos, todas estas gentes tenían sus propios cultos, sus propios estilos de adoración y sus propias inclinaciones a sus propios dioses. Así dice el panorama del Nuevo Testamento, lo dice claramente, que todos aquellos pueblos tenían su propia dedicación a sus propios dioses. Esa gente se conoce como gentiles o paganos. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando Jesús nos rescata y nos entra al propósito y al plan divino, la iglesia que ha nacido de nuevo deja de ser gentil, o sea, deja de adorar ídolos, deja de adorar imágenes, deja de adorar a dioses que no son dioses, más viene a ser parte del cuerpo de Cristo, viene a ser parte del pueblo de Dios y viene a adorar al único y eterno y soberano Dios por sobre todas las cosas. O sea, en pocas palabras, deja de ser gentil y entra a ser parte del plan divino y entra a ser parte del reino de Dios ahora, de acuerdo a la palabra. ¿Me estoy explicando? Porque la iglesia no puede ser gentil ya. Porque lo único que, oiga ven, la mayoría se queda con, ¿qué es gentil? Dicen, la mayoría dice, gente no nacida en Israel, pero hasta ahí se queda en momento. No solo gente no nacida en Israel, sino que gente no nacida en Israel, ¿sí? Pero con prácticas y costumbres y tradiciones netamente paganas. ¿Cómo? Adoración de imágenes, culto a los dioses paganos, hasta a los demonios. Eso se traduce como gentil. Mas muchos solo se quedan con gente no nacida en Israel. Sí, pero vamos allá. Por eso cuando venimos a Cristo o el Señor nos rescata, dejamos de ser gentiles. ¿Me explico? Mas estas escuelas tenían una inclinación tremenda a aborrecer a todo aquel que era gentil y aborrecer aún hasta a los pobres. Mas cuando Jesús aparece en escena, les empieza a mostrar el plan de parte de Dios a través de Jesús. ¿Y cuál es el plan de Dios?
A través de Jesús, claramente lo dice Lucas en su capítulo 4 que acabamos de leer, y observe cómo este grupo de religiosos que está alrededor de Jesús empieza a cambiar de actitud y enojarse tanto por la forma de enseñanza que ellos tenían. Jesús comienza a decir, oiga bien, acá en Lucas 4, verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué se levantó a leer? El profeta Isaías. Por eso dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, Isaías 61, para ser más exacto. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Cómo estaba escrito? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué ungió Dios el Padre a su Hijo? ¿Para qué lo envió? ¿Para qué lo declara Mesías o el Rey de Israel o el Cristo? ¿Para qué lo declara? Para, oiga bien, para dar buenas nuevas a los pobres. Aquella gente que era altamente despreciable por el mundo religioso de los fariseos. Por ellos viene Jesús, por los pobres. ¿Y por quién más? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Toda esta clase de gente no solamente eran pobres, sino que también era gente no nacida en Israel, pero sus costumbres, sus prácticas, sus dioses, como sus enseñanzas eran altamente pagadas, contrarias a la voluntad divina. ¿Por qué? Dios, preparando a Jesús, lo envía con el propósito de que esta gente venga a ser parte del propósito o del plan divino de Dios, que es darle la libertad a los cautivos. ¿Cómo? Sanar a los quebrantados de corazón y darles buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué significa buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Y qué consistían las buenas noticias? Dice Marcos, de que el reino de Dios se ha acercado. Así dice Marcos, las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. ¿Y en qué consiste el reino de Dios? De que el reino de Dios se ha acercado y se ha presentado con el rey o con el Mesías que tanto estaba anhelando su pueblo. Así dice Marcos. Mira lo que dice Marcos capítulo 1. Marcos lo dice de esta manera en el capítulo 1. Si gusta, acompáñenme a la lectura, por favor, para que usted y yo comprendamos lo que estamos leyendo, porque si usted no me acompaña a la lectura y no lee en su casa, usted se va a quedar lo que es en sí como los del MOB. Ya sabe cómo eran los del MOB, ¿verdad? Dando vía. Entonces, al final va a decir, no le entiendo, hermano. No me va a entender porque no lee. Pero si usted se dedica a la lectura de la palabra y me acompaña con la lectura, entonces voy a entender lo que estamos hablando. ¿Me estoy explicando más? Marcos capítulo 1 dice en su verso 14, dice así la escritura: después que Juan fue encarcelado. Mire el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús, como en Lucas 4 está dando inicio al ministerio de nuestro Señor Jesús. Marcos lo presenta de una manera distinta y dice así: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino haciendo? Predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo vino predicando el evangelio del reino de Dios? 15, diciendo. ¿Y cómo vino diciendo? O hablando, o proclamando. ¿Cómo vino haciéndolo? El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? De la visitación de Dios para con su pueblo. De la venida del Mesías o del Rey que tanto estaba anhelando y esperando a su pueblo. Del Mesías prometido y la restauración precisamente del reino, pero iniciando primeramente en un enfoque netamente espiritual antes que en lo político o literal. Por eso comienza diciendo de esta manera: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? De la visitación del Mesías, de la visitación del Rey de Israel para con su pueblo, de la visitación de aquel Mesías o de aquel Rey que Dios te viene anunciando a través de los profetas en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento Dios viene hablando de que el Rey va a venir.
el reino se va a manifestar. El rey va a venir en todos los profetas mayores como menores. Viene hablando acerca del rey. Y una vez que se aparece el rey, entonces Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Sí. El reino de Dios se ha acercado. Es que el ser humano, como no puede acercarse a Dios, es Dios el que se acerca al ser humano. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando hablamos del reino de Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios manifestado. Y el gobierno de Dios, a través de su reino, se manifestó a través de una sola persona, Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. ¿Y el por qué? Cuando dice el reino de Dios se ha acercado, viene con el combo incluido, que viene el Rey prometido, Jesús de Nazaret. Por eso dice, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? De acuerdo a este pasaje, ¿qué significa el Evangelio? De que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ese es el Evangelio. Aquí está claramente. ¿Qué son las buenas noticias o qué es las buenas nuevas? De que el reino de Dios se ha acercado. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. De que Jesús se está presentando como representante del reino de Dios. Se está no solo presentando, sino modelando el reino de Dios en su vida. Y por ende, Jesús viene no solo modelando el reino de Dios en su vida, sino también lo viene representando. Por esa razón, ¿qué significa el gobierno de Dios en una persona? Veamos el ejemplo perfecto que es Cristo. ¿Cómo es el reino de Dios manifestado? La persona de Cristo, gobernado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, enseñado conforme a la palabra, sí, instruido conforme a la palabra y dando testimonio de que el reino de Dios opera y obra a través y en su vida. Ese es el reino de Dios. ¿A dónde se puede ver ese ejemplo claramente? En la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ¿en qué consiste el Evangelio o las buenas nuevas? De acuerdo a este pasaje, lo que Jesús viene hablando. ¿Y qué es lo que viene hablando Jesús? De que el reino de Dios se ha acercado. Volvamos a Lucas entonces, capítulo 4. ¿Sí? ¿En qué consiste las palabras o el propósito de Dios y las palabras de Jesús hablando en esta oportunidad? 4:18 de Lucas dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido es que lo ha, oiga bien, lo ha cubierto o lo ha preparado o lo ha autorizado con el propósito de ser el enviado de parte de Dios. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. ¿Y qué es buena nueva? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo que Jesús viene hablando. ¿En qué consiste el Evangelio? De que el reino de Dios se ha acercado. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí. Anótelo o medítelo después en su casa, anote los pasajes y medítelo después en su tiempo a solas, usted que predica o usted que le gusta leer Biblia, ¿verdad? ¿En qué consiste las buenas nuevas? En que el reino de Dios se ha manifestado, sí, para dar buenas nuevas a los pobres, para darle a conocer el gobierno de Dios a los pobres. Me ha enviado, dice Jesús. La palabra enviado significa el embajador. La palabra enviado significa el apóstol. La palabra enviado significa el representante del reino de Dios o la imagen visible de Dios invisible, lo que dice Pablo allá en Colosenses. Me ha enviado, ¿sí?, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ese mensaje no era solo para Israel, aunque comienza con la casa perdida de Israel. Cuando Jesús le hace la pregunta, oiga bien, le hacen la pregunta o le están confrontando, Jesús dice: yo no he venido más que a buscar a los perdidos y a buscar a la casa de Israel. Así dice en el Evangelio de Juan. Con ellos iba a comenzar, con ellos comienza,
Y con ellos se expande a todo el mundo hasta llegar a nosotros, a los diferentes pueblos paganos, a los diferentes pueblos gentiles, para ahora poder venir a ser parte del gobierno de Dios o del reino de Dios bajo un solo rey que es Cristo nuestro Señor. Sí, observe cuál es el propósito de Dios, que todos aquellos que son pobres, tanto en espíritu como física y literalmente, aquellos que tienen un corazón, oiga bien, quebrantado, venir a ser sanos. Aquellos que están, oiga bien, cautivos, espiritualmente hablando, por el gobierno y el dominio del pecado, venir a ser libres por el poder de la palabra a través de la manifestación del reino de Dios. A poner libertad a los oprimidos. Y Jesús termina diciendo en el 4:19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo es que era el año agradable del Señor? A través del Antiguo Testamento había un día el cual era conocido como el año agradable del Señor. ¿Y cómo se llama ese día? El día en donde Dios mostraba su favor para el perdón de los pecados de muerte de su pueblo. ¿Cómo se llama ese día? El día del perdón. El día de expiación, o el día del Yom Kippur, o el día, oiga bien, del ayuno, también conocido. Isaías 58 lo dice, este es el ayuno que yo les pedí. ¿Cuál? Un día en donde tenían que humillarse, no a oprimir a los demás. Isaías 61, que es el pasaje que está citando Jesús, claramente está haciendo mención ese día en donde la justificación de Dios se manifestaba en una forma gratuita para con su pueblo, y era a través de un día específico en el tiempo antiguo. Ahora, a través de Jesús, la misericordia de Dios o la justificación de Dios se ha manifestado a través de la muerte expiatoria y de redención de su Hijo para con aquellos que creen. ¿No se alegra por eso usted? Yo lo veo triste así, bien triste, como que estuviera oprimido, no lo sé qué le pasa, pero Dios ponga gozo y paz en su vida. Observe qué es lo que está pasando. Jesús se está presentando claramente cuál es el propósito de Dios, y el propósito de Dios era incluir a todos en general, pero iba a comenzar primeramente por las casas divididas, que es Judá e Israel. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, le dice, testigos. ¿A dónde iban a comenzar a ser testigos? En Jerusalén. Luego iban a moverse hacia dónde? Jerusalén. ¿A dónde? Judea. ¿Por qué Judea? Porque estamos en el reino del sur, judíos. Luego, ¿a dónde? Samaria. ¿Por qué Samaria? Porque en Samaria estaba el reino del norte, los israelitas. Las 10 tribus estaban en el norte, paganizadas, y en el reino del sur estaban las únicas otras 2 tribus, Judá y Benjamín. Sí, por muy pequeñas que habían sido, pero ahí estaban. Entonces, ¿el por qué? El evangelio iba a comenzar en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque desde el templo, dice Isaías, iba a ser anunciada lo que es la ley de Dios hacia todas las naciones, comenzando a unir las 2 casas divididas, Judá e Israel, reino del norte y reino del sur. Cuando usted lee la vida de los reyes, usted se da cuenta de que Israel se divide en reino del norte y reino del sur. 10 tribus hacia el norte y 2 tribus hacia el sur, por causa del pecado de los reyes. Dios divide lo que es Israel en 2 reinos, reino del norte y reino del sur. Mas a través de Jesús, Dios empieza a unir esos 2 reinos para conformar un solo reino. A través de un solo rey, Jesús de Nazaret. Bajo un solo gobierno, el gobierno de Dios. Bajo una sola ley, la palabra de Dios. Por eso, cuando usted ve el propósito de Jesús a través de este día agradable del Señor, este día en el tiempo antiguo era conocido como el Yom Kippur. El día del Yom Kippur se conoce como el día del perdón, se le conoce como el día de expiación, se conoce como el día del ayuno. ¿Sí? Eso está en Levítico capítulo 16, día de expiación. Y en Levítico también, capítulo 16, también se le conoce como el día del ayuno. El día que afligiréis vuestras almas
Y ese mismo día del ayuno también se menciona en Isaías 58. Ese día agradable del Señor se conoce también, o es mencionado en Isaías 61. Ese día era en donde el favor de Dios se manifestaba para con su pueblo en forma gratuita. En donde el sumo sacerdote realizaba todo el trabajo de ofrecer ofrendas de expiación para con su familia, para con su vida misma y para con el pueblo. En un solo día entraba 3 veces al lugar santísimo para redimir a través de la sangre preciosa del chivo expiatorio. En esa oportunidad no era cordero, era un chivo expiatorio, ¿sí? O un vacuno también, un animal vacuno. Eso dice Levítico capítulo 16, ¿sí? Para que entonces el favor de Dios se pudiese manifestar en forma gratuita. Ese día era en donde el sumo sacerdote entraba 3 días para poder justificar al pueblo en forma maravillosa. Ese día era tan anhelado por el pueblo y el pueblo estaba humillado delante de la presencia del Señor para esperar el favor de Dios de una forma tan bella. Ese mensaje comienza con el pueblo de Israel, mas ese mensaje era para con todas las naciones después. ¿Por qué? Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Jesús viene a ser el medio para que ahora tanto judíos e israelitas y pueblos paganos o gentiles vengamos y conformemos un solo pueblo, un solo reino delante del Dios de Israel. Ese era el mensaje que Dios estaba mostrando a través precisamente del día del perdón o el día agradable del Señor para con su pueblo. Ese fue el mensaje que Jesús estaba hablando. Y una vez terminando el mensaje, ¿qué pasó con él? Verso 20. Y enrollando el libro, ¿cuál libro? El libro del profeta Isaías. Mira, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué Jesús se congregaba en una sinagoga? Porque la palabra sinagoga también significa asamblea o congregación. Igual la misma definición de la palabra eclesía, que significa lo mismo, asamblea o congregación. ¿Me explico? Allí es donde se reunía lo que es Jesús, de acuerdo a los 4 evangelios, y en una sinagoga donde se reunía la iglesia del primer siglo, de acuerdo a la carta de Santiago, capítulo 2, verso 2. Si alguno en vuestra congregación entra, dice. La palabra congregación es la misma que está expresada acá, sinagoga. Pero hay que entender la definición de la palabra sinagoga. ¿Qué significa sinagoga? Congregación. Así de sencillo. Sí, anótelo para los que están anotando. Sí, usted que le gusta predicar, anótelo. Si no predica, pues no se preocupe, esté tranquilito. Duérmase, no se preocupe. Y comenzó, oiga bien, verso 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura? La manifestación del reino a través del rey, el Mesías prometido, que Dios venía anunciando desde el tiempo antiguo, enfrente de sus ojos, se estaba presentando y manifestando. En pocas palabras, él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Por eso todos se le quedan viendo en la sinagoga y observe la expresión de todos los religiosos para con Jesús. Verso 22, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Que acaso no es este el hijo de José? Y dice ser el Mesías prometido. 23. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán. Me dijo, cúrate a ti mismo delante de todas estas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. ¿Qué cosas? Haz milagros también acá para que te podamos creer, le está diciendo en pocas palabras. Mas él allí no hizo milagros por la única y sencilla razón de que ellos eran incrédulos. ¿El por qué? Dice así, mire,
¿Qué has hecho en Capernaum? En Capernaum se hicieron milagros extraordinarios. Y él sigue diciendo y añadió, verso 24. Sígame con la lectura, por favor. Si le gusta leer, acompáñeme con la lectura. Verso 4 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Oiga, ningún profeta es aceptado o visto con ojos buenos en su propia tierra. Por eso sigue diciendo a él, observe, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, ¿a ninguna de quién? De las viudas de Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda que no era israelita, sino que ¿de dónde era? En Sarepta de Sidón, una mujer de un pueblo pagano. Una mujer de un pueblo pagano. ¿Qué le está diciendo? Dios mostró su favor, oiga bien, no para con su pueblo que era incrédulo, sino se lo mostró para con una mujer pagana. Porque esta mujer creyó al mensaje de Elías. ¿Qué le está diciendo el Señor a esta gente, a estos religiosos? Que Dios, o el propósito de Dios, era también a través de Elías, o a través del mensaje del tiempo antiguo, como a través de él en este tiempo que él está anunciando este mensaje, era incluir a todos, no solo israelitas, no solo judíos, sino también incluir a toda la gente de pueblos paganos, para que vengan a conformar o a ser parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Por eso le está diciendo, a ninguna de ellas en Israel llegó, más a una viuda de Sarepta de Sidón. En ella hizo un milagro. Sí, 27. Y muchos leprosos había en Israel. ¿Pero por qué no hizo milagro? Porque también eran incrédulos. En el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. ¿Sino quién? Naamán el sirio, otro pagano. ¿Qué les está enseñando Jesús? ¿Sí? Primero les está enseñando para qué apareció Jesús. Para cumplir el propósito divino, el cual era llevar el mensaje del reino a todas las criaturas, comenzando con las dos casas de Israel, reino del norte y reino del sur, Judá e Israel del norte, sí, para conformar un solo pueblo y llevar ese mensaje a todas las naciones de pueblos paganos e incluirlos en el propósito divino. Por eso que usted va a ver que les está presentando el ejemplo tan claro de dos personas que no eran del pueblo de Israel y eran paganos o de pueblos paganos, la viuda de Sarepta de Sidón y precisamente Naamán, otro pagano. Dios prácticamente les está mostrando el ejemplo del propósito de él para con pueblos aún no creyentes, para que vengan a ser creyentes. Y Jesús le está mostrando principalmente cuál era su propósito a través de él, incluir a todos los pobres de todas las naciones, a todos los oprimidos de todas las naciones y a todos los quebrantados de corazón de todo pueblo, lengua, tribu o nación. Ese es el año agradable del Señor ahora, el cual Dios puede mostrar su favor o su perdón para con aquellos que se arrepienten, que creen en el Mesías y se arrepienten de todo corazón. Eso no solo tiene que ver para con el pueblo de Israel, sino aún para gente de pueblos paganos, gente que sus costumbres, sus prácticas y sus inclinaciones son netamente paganos, para que dejen de ser paganos y vengan al conocimiento del Dios vivo. ¿Se entiende lo que estamos hablando, amados? Por eso observe, los religiosos, cuando Jesús dijo todo esto, los discípulos de Shammai, los que aborrecían a los gentiles como aborrecían a los pobres, se quedaron bien alegres del mensaje de Jesús. Verso 28, ¿qué pasó? Mire, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de gozo, así dice, ¿verdad? Se llenaron de ira, de odio, de querer matarlo. ¿Por qué? Porque ellos no querían llevar el mensaje a otras naciones o a otros pueblos. No quisieron compartir el conocimiento del Dios de Israel, mas se quedaron solo para con ellos. ¿Sí? Y en su celo por querer conservar la ley divina, agarraron la ley de Dios,
los 613 mandamientos de Dios, dados por medio de Moisés para con el pueblo, y empezaron a sacar 6,000 mandamientos más, que no eran otra cosa más que interpretación de ellos, y al final terminaron obedeciendo más la interpretación de ellos y aborreciendo la misma escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso, cuando Jesús le está dando este mensaje, que el propósito de Dios ahora tiene que ver también para con pueblos gentiles o pueblos paganos, los discípulos de Shammai se llenaron de odio, porque ellos no querían a su prójimo, no querían principalmente a aquella gente de pueblos paganos. ¿Por qué? Los veían como animales o seres inmundos o reptiles. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose los religiosos, mire, todo religioso es capaz de matar a cualquier gente que le hable la verdad. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Oiga, se llenaron de ira. Le sacaron de la sinagoga que estaba dentro de la ciudad, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hacia un monte. ¿Para qué dice? Para aventarlo, para despeñarlo. Cuando usted ve la figura o cuando usted ve todo lo que es el protocolo del día del Yom Kippur, del día del perdón, cuando el sumo sacerdote terminaba de entrar 3 veces en lo que es el lugar santísimo, oiga bien, uno de los chivos expiatorios que había quedado, que era idéntico a otro de los chivos expiatorios que había ofrecido delante del lugar santísimo, o la sangre de él, ese otro chivo que era idéntico, oiga bien, y que no lo había matado, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre ese chivo, esa cabra, a modo de identificarse con el animal, no para transmitir los pecados, porque los pecados no se transmiten, mas sí para identificarse con él como un ser pecador. Una vez que impone sus manos sobre el chivo o sobre la cabra, agarraban a un sumo sacerdote y lo llevaban a ese chivo expiatorio hacia el desierto. Y una vez, oigan bien, que encontraban un despeñadero, allí tiraban lo que es a ese chivo expiatorio para que se muriera. ¿Se entiende hasta acá lo que estamos hablando? Pero esto es lo más hermoso. Antes de tirar a ese chivo expiatorio del despeñadero, antes de hacer eso, el sumo sacerdote agarraba un hilo rojo, lo cortaba en 2. Una parte la ponía en entrada del templo o del tabernáculo del tiempo de Moisés, y la otra parte del hilo se la ponía en el cuello del animal, para que una vez el animal que estaba decidido o determinado a tirar al desierto y tirarlo al despeñadero y muriera. Este es lo más hermoso, observe. Cuando el animal moría, automáticamente el hilo rojo que había quedado en la entrada del templo o del tabernáculo, el hilo rojo se convertía en hilo blanco. Y esas son expresiones que tienen que ver con el llamado al arrepentimiento de parte del profeta Isaías a su pueblo. Como sí, escuche lo que Isaías dice en el capítulo 1, verso 18 del profeta Isaías. Dice, sí, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. O sea, arrepiéntanse. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. El hilo rojo, al morir ese chivo, automáticamente se transformaba en un color blanco, simbolizando o mostrando el favor del perdón de Dios para con su pueblo. Ahora puede ver cuál es el contexto por el cual Isaías habla bastante. Capítulo 1 está hablando del día del perdón que Dios le quiere ofrecer al pueblo de Israel porque se ha apartado del camino. Isaías 58, el Señor está llamando a su pueblo a hacer un ayuno, o sea, que se humillen,
a que se humillen para ver el favor y el perdón de Dios para con su pueblo, porque se ha apartado de Dios. Isaías 63, Isaías vuelve a hablar acerca del perdón que Dios quiere mostrar a su pueblo a través del día agradable del favor de Dios para con su pueblo, si se arrepiente de todo corazón. Ese tenía que ver con el mensaje de parte de Dios para con su pueblo. Mas los religiosos del tiempo de Jesús habían enseñado mal a todo lo que es el pueblo, y tenía que ver principalmente con aborrecer a los gentiles. Por eso, ese mismo concepto de aborrecer a los gentiles, ya lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo. Lo tenía Pedro cuando el Señor le está mostrando el lienzo. Hechos capítulo 10. Vámonos a Hechos capítulo 10. Mire, Hechos capítulo 10 dice así de esta manera. Capítulo 10, verso 9 en adelante. Mire el concepto de Pedro para con los gentiles, o para con gente que no son de su pueblo o que no están bajo el pacto divino. Mire cómo lo veía Pedrito. Y por eso Pedro hacía acepción de personas y despreciaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque Pedrito había sido mal enseñado. La misma enseñanza de Shammai, él la había adoptado, y observe cómo Pedro veía a los gentiles. De la misma forma de cómo Shammai les había enseñado a ver a los gentiles. ¿Y cómo los veía? Como animales inmundos, cuadrúpedos, reptiles. Y la gente más despreciable que puede existir. Hechos capítulo 10, verso 9, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es esta hora? ¿Qué hora es? ¿La hora sexta? Las 12 del mediodía. La primera hora iniciaba a las 6 de la mañana. 6 de la mañana la primera hora. De 6 a 7 la segunda hora. De 7 a 8 la segunda hora. Perdón, de 6 a 7 la primera hora. Corrijo. De 6 a 7 la primera hora. De 7 a 8 la segunda hora. De 8 a 9 la tercera hora. De 9 a 10 la cuarta. De 10 a 11 la quinta. ¿Sí? Y de 11 a 12 la sexta. La sexta hora. Eran horarios principalmente que tenían que ver con los servicios que se daban en el templo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Eran horarios que tenían que ver con el servicio en el templo, directa y exclusivamente. Esa era la hora que él subía a orar. Oiga bien, en Hechos capítulo 3 dice que él subía también a orar. Oiga bien, ¿a qué hora? A la 9ª hora de la oración. Y la 9ª hora es a las 3 de la tarde. ¿Me explico? 12 a 1, 7. De 1 a 2, 8. Y de 2 a 3, 9. La hora novena. Esos son los horarios que tienen que ver con los sacrificios en el templo. Más eran horarios donde también podían subir a la hora de ellos hacer sus oraciones en el templo. Son horarios que tienen que ver con el templo directa y exclusivamente. Ahora, volviendo al punto, observe qué hora era cuando Pedro estaba orando. La hora sexta. Era mediodía el cual él estaba orando. 10 días de Hechos y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Y aquí descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Observe, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Oiga. 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Será que se estaba refiriendo a la comida? Sigamos leyendo, el mismo pasaje nos va a explicar. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo nunca he comido camarones, Señor. Yo nunca he comido cangrejos, Señor.
Peor garrobo, Señor, más cuando veo que está comiendo el estiércol, el día que más, Señor, yo no como garrobo, Señor. ¿Sí? No, esos garrobos son bien feos, Señor, yo no como de eso. Culebra, Señor, yo no como de eso. Mapache. Señor, yo no como esos tipos de animales terrestres, soy inmundo, Señor. ¿Será que se estaba refiriendo a los animales? No, sigamos leyendo. Dios no le estaba dando permiso de comer animales. Óigame, que no es pecado comerlos, pero sí son dañinos para la salud. ¿Me escuchó? No es pecado comer, ¿no? Usted puede comer de todo tipo de animales cuadrúpedos. Usted puede comer garrobo, puede comer culebras, puede comer cuzuco, puede comer cangrejo, puede comer alacranes, puede comérselo. Cuche, de ese que anda en todo el lodazal de todas las calles sucias, usted coma de eso y no las cosas, así crudo, cómaselo. Más cuando están comiendo el estiércol, el día que más comas eso, ¿no? De esos cuches, esos animales, no hay problema. No es pecado, pero sí destruyen la salud del ser humano. ¿Por qué el ser humano en estas generaciones dura poco? Con el permiso de ustedes, porque tragamos de todo y sin problema alguno. Después cuando nos estamos muriendo, Señor, ayúdame. Pues sí, pero nos dio la voluntad y el poder para administrar nuestra salud, pero ni aún nuestra salud la administramos bien. Entonces, ¿de quién es la culpa? No es de Dios, es de nosotros. ¿Por qué? Porque tragamos de todo. No respetamos, le damos con todo, parejo. El problema es cuando ya estamos así con dolores en las plantas de los pies. Ay, me duele la planta de los pies. Cuando le duelen las pantorrillas, cuando le están dando calambre, cuando le duelen los huesos, cuando la circulación ya duele. Ay, Dios mío, ¿y qué me pasa? Lo que comí ayer. Cuando come ese líquido tan sabroso, pero que quema y deshace los huesos, tan rico que es, pero le deshace los huesos sin problema alguno. No estamos haciendo promoción de nada, pero usted ya sabe cuál es. Tan rico que es, ¿verdad? Pero tan deshecho que hace los huesos. Oiga, no es pecado comer eso, pero destruye nuestra salud. Ese es el problema de esos animales. Oiga, ve, sigamos leyendo. El Señor no le está diciendo a Pedro, ahora tenés libertad para comer cosas inmundas. No le estaba dando permiso. Pero nosotros, como no vemos restricciones, le damos con todo. No, Dios nos ayude. Mate y come, 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, inmunda o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, es el éxtasis, la visión que había visto. O sea, Pedro se quedó diciendo, ¿qué es esto? No entiendo esta visión. ¿De qué se trata? Porque no se estaba tratando de animales. Si no, oiga bien, seguimos leyendo, que había visto, he aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón Pedro, llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre. Mire, ¿cómo se llamaba él? ¿Cuál es el nombre de él? Simón. ¿Cuál es el sobrenombre? O sea que tenía un apodo. Pedro es apodo, ¿no? Bueno, muy diferente a los apodos de ahora, ¿verdad? Dios nos ayude. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí 3 hombres te buscan. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque los he enviado. Porque yo los he enviado. Claramente le habló el Espíritu a Pedro para que él se moviera. Sáltese, vámonos. Bueno, sigamos leyendo. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, el romano, el pagano, el gentil, el varón justo y temeroso de Dios. O sea, a pesar de que era un romano, era un temeroso de Dios. Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea que a pesar de que era romano, tenía buen testimonio en toda la tierra de los judíos. ¿Cuál era su testimonio? De que él era un hombre temeroso de Dios y ayudaba a los pobres y a los más necesitados. Así como nosotros ahora, ¿verdad? Idéntico. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. O sea que Cornelio recibió instrucciones. Por eso mandó a aquellos 3 hombres para que lo llevaran a Pedro a su casa. Oiga, a su casa. Sigamos leyendo. 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos, a otra gente gentil, a gente pagana. Mas Cornelio, a pesar de que era romano, ya no era pagano, era temeroso de Dios y de buen testimonio en todo el mundo o el tiempo de los gentiles. Sigamos leyendo. Mire, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Qué es lo que hizo Cornelio? Se sentó y le besó la mano. ¿Verdad que así eso hizo? Sí, le adoró. Pero no porque era el Papa, porque no es el Papa Pedro. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate. No me beses la mano, por favor, no hagas eso, no me adores. Pues yo mismo también soy hombre, tranquilo, no me adores a mí, yo no soy Dios. Yo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿A dónde entró? En la casa de Cornelio, un gentil. Que ahora, dentro del propósito y del plan divino, era un temeroso de Dios y de buen testimonio en todo el mundo de los judíos. Mire, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominables para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil, a un pagano. Observe qué es lo que le habían enseñado a Pedro. Es abominable sentarse con paganos a la mesa. ¿Quién le había enseñado eso a Pedro? La escuela de Shammai, los religiosos. ¿Y quién? ¿A dónde está todo eso? Está en la Mishnah. ¿A dónde? En el Talmud babilónico. ¿A dónde? En el Talmud de Jerusalén. Ahí están esos mandamientos directamente que tienen que ver con aborrecer a los gentiles, con aborrecer a los paganos, con aborrecer a la gente no nacida en Israel que tiene cultura y adoraciones a dioses paganos, a gente inmunda. A esos, oiga bien, es que estas escuelas de Shammai les habían escrito a los religiosos para que los aborrecieran. Eso había sido adoptado por Pedrito. Eso había sido aprendido por Pedrito. Eso había sido, se le había enseñado a Pedrito. Por eso dice, me es abominable para un varón judío juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces cuando el Señor le muestra a los animales inmundos, animales o reptiles y aves del cielo, Él está mostrando Dios a Pedro. El Señor le está mostrando a Pedro el carácter, oiga bien, o la naturaleza de los gentiles, de la forma de cómo él veía a la gente que no era creyente, la forma de cómo Pedro veía a la gente que no era creyente o no era gente que estaba dentro del pacto. Pedro veía a esa gente como inmunda, gente despreciable, bestias, gente irrazonable. Eso eran los gentiles. Esos son los gentiles. Gente que tiene prácticas, costumbres y fiestas paganas. Por eso cuando usted y yo hemos sido rescatados por Cristo, ahora dejamos de ser gentiles y ahora somos parte del pueblo de Dios, hijos del Dios viviente, bajo lo que es la ley de Dios vivo.
Eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Por qué Pedrito veía así hasta a Cornelio y a la demás gente? Porque los judaizantes, oiga bien, los judaizantes que habían agarrado los 613 mandamientos de la ley divina, que por cierto, algún día lo vamos a estudiar mandamiento por mandamiento para que usted vea, conozca y aprendamos del carácter santo y moral de nuestro Dios, del cual no cambia y no ha cambiado nunca. 613 mandamientos que en su momento los vamos a estudiar despacio, uno por uno, para que vea cómo es el trato de Dios para con su pueblo. Entendiendo que la ley divina no salva y no ha salvado a nadie, pero sí nos enseña a cómo caminar dignamente, honrando a nuestro Dios, y nos enseña a cómo crecer en cuanto a la madurez y el carácter santo de nuestro Dios, o el carácter de Cristo en nuestra vida. Para poder caminar conforme a la voluntad divina, es necesario conocer cómo es que Dios pide que caminemos. ¿Y dónde encontramos eso? En la ley divina, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. No solo en algunos pasajes, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la ley divina. Pero estos religiosos habían sacado de la ley divina 6,000 mandamientos de hombres. En pocas palabras, la habían interpretado de acuerdo a sus costumbres y ellos la habían mal interpretado. Y sacaron de los mandamientos divinos, sacaron 6,000 mandamientos de hombres. ¿Con qué propósito sacaron esos 6,000 mandamientos de hombres? Para que ningún gentil o ningún pagano pudiese venir, lo que es al conocimiento del Dios vivo, del Dios de Israel. Por eso usted va a ver a Pedro en Gálatas, que mientras estaba con aquellos creyentes en Jesús, de pueblos paganos, ahora convertidos a Cristo, ya no son gentiles, sino que son parte del pueblo de Dios. Cuando Pedro veía que venían los judaizantes, los despreciaba y los aborrecía. ¿Por qué? Porque Pedrito por rato se le olvidaba de que aún a gente, oiga bien, que no son del pueblo de Israel, pero sí son convertidos a Cristo, con las mismas enseñanzas de Cristo, oigan, y sus prácticas de acuerdo a la ley divina o la palabra de Dios en todos los del Antiguo y el Nuevo Testamento, esos son mis hermanos. Pedro no había entendido eso prácticamente. Cuando veía a los judaizantes, ¿qué es lo que decía Pedro? Los aborrecía, se le olvidaba que Dios ya no puede ver como inmunda o como paganos aquellos que ahora están en Cristo Jesús, sino que somos parte del cuerpo o del pueblo de Cristo nuestro Señor. ¿Sí? Estos judaizantes veían con desprecio a los samaritanos, a los israelitas, a Israel del norte. Los veían con desprecio, no solo a ellos, a los gentiles como a los pobres los despreciaban. Oiga, ven, esa gente era vista principalmente por los judíos religiosos, eran vistos como la gente más despreciable, como la gente más inmunda y como idólatra o gente abominable. Esa era la forma de cómo los religiosos veían a los gentiles, a los samaritanos y a los pobres, y eso mismo había sido adoptado por Pedro. ¿Qué es lo que había ocasionado esos mandamientos de hombres al ver hacia la demás gente? Había ocasionado principalmente una separación tan visible, oiga bien, entre el pueblo de Dios con aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Aún en el tiempo de Herodes, Herodes viene y por complacer a los religiosos hace un estadio, o mejor dicho, un espacio en el templo, en el segundo templo, hace un espacio claramente para que allí pudiese llegar también los gentiles. Por eso también está el patio de los gentiles o de la gente no nacida en Israel, pero quiere escuchar lo que es la ley divina. Lugar donde extranjeros o personas incircuncisas podían llegar para escuchar, oiga bien, la enseñanza o la palabra del Creador por algún maestro de la ley que no los excluía. ¿Sí? Con ese propósito es que llegan ahí. Por eso es que cuando usted ve el sacrificio de Cristo, viene para botar esa barrera. Y con esto termino, Efesios 2:14. Por eso usted va a ver cuál fue la razón por la cual Jesús muere. Con esto termino, no se preocupe. Efesios, en su capítulo 2, verso 14, dice así en la Escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la pared intermedia de separación? Aquellos 6,000 mandamientos que esos hombres habían creado,
que en vez de acercarlos a Dios, a esa gente gentil o pagana, los habían excluido o separado de Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Destruyó esa pared. Por esa misma razón el 15 dice así, aboliendo en su carne, o sea, a través de su muerte. Oiga bien, ¿qué es lo que hizo Jesús? Destruyó las enemistades. La ley de los mandamientos, sí, expresados en ordenanza. ¿Cómo sí? Sí, la ley divina de Dios por medio de Moisés para con el pueblo se malinterpretó y se expresó en ordenanza. La palabra ordenanza en el original acá significa dogmas humanos, mandamientos de hombres. Oiga bien, ¿en qué se volvió principalmente esa mala interpretación? En dogmas humanos, mandamientos de hombres. ¿El por qué? Cuando usted ve la luz de las Escrituras, que es lo que Jesús abolió en su carne o destruyó a través de su muerte, destruyó la ley de mandamientos de hombres, no la ley divina de Dios dada por medio de Moisés para con su pueblo. ¿Por qué? Porque no se puede contradecir. ¿El por qué? Lo que Jesús destruyó directamente fue los mandamientos de hombres. Lo que excluía a la gente de pueblos paganos, porque ahora la puerta está abierta para que ahora venga toda la gente de los diferentes pueblos paganos, vengan al conocimiento del Dios de Israel a través del único medio, a través del único camino, a través de la verdad que es Cristo nuestro Señor manifestado en su palabra. Por eso abolió, destruyó la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, en dogmas humanos. Los 6,000 mandamientos de hombre los deshizo, los hizo pedazos a través de su muerte, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de los dos pueblos, de tanto del pueblo de Dios como de los paganos, hacer un solo y nuevo hombre, un solo y nuevo cuerpo, un solo y nuevo pueblo, a través de su muerte, haciendo la paz. Ese es el propósito de Dios para con aquellos que no son del pueblo de Israel, gentiles que ahora ven el conocimiento de Dios para ser parte del reino de Dios. Efesios capítulo 3 aquí dice así de esta manera. Observe, Efesios en su capítulo 3, verso 1 dice, por esta causa yo Pablo. Observe lo que está diciendo Pablo. Mire, está hablando y está, oiga bien, haciendo mención a gente que son gentiles, de cómo Dios los pasa a ser parte del pueblo divino. Efesios en su capítulo 3, verso 1 dice así, observe, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, o sea, por ustedes pueblo o gente de otros pueblos que no son nacidos en Israel, pero que tienen prácticas y costumbres paganas. Sí, vosotros los paganos, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora oiga bien, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese plan? ¿Qué es lo que Dios viene anunciando en todo el Antiguo Testamento? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, en Cristo dejan de ser gentiles a ser parte de un solo pueblo. Se lo voy a traducir más sencillo. Traducción del lenguaje actual. En el verso 6. Que los gentiles, oiga bien, traducción del lenguaje actual 3:6. Y este es el plan secreto o el misterio. Por medio de Jesucristo, también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel. Promesas dadas al pueblo de Israel. Y formar con Israel un pueblo, un solo pueblo, y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? De que el reino de Dios se ha manifestado. El rey se ha manifestado y nos ha traído a dar a conocer el propósito del reino de Dios para con nuestras vidas. Necesario es que a través de la Escritura comprendamos que los judaizantes tenían un propósito
oiga bien, de descalificar, eliminar y hacer un lado a los gentiles. Mas el propósito de Dios en el antiguo tiempo como en el Nuevo Testamento era venirlos a traer para hacerlos parte de un solo pueblo, de una sola nación, de un solo cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esa razón Pablo da ese mensaje, y por esa misma razón, a través de la muerte de Cristo, es que se cumple el propósito de Dios, para que ahora todos los pueblos, lenguas, tribus y naciones vengan al conocimiento de Dios, y entonces los salmos se cumplan, en donde diga: pueblos todos, batid las manos, pueblos todos, batid las manos y alabad al Dios de Israel. Para los judaizantes, un gentil o un pagano era aceptado si se convertía al judaísmo. Este proceso se le llama judaizar. Y judaizar es hacer pensar a un gentil, o sea, a un pagano, que es aceptado y es salvo solo si se convierte al judaísmo. Eso es lo que enseñaba el judaísmo. Mas Pablo, a través del mensaje de Cristo, nos enseña que para ser parte del pueblo de Dios, ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Solo creer en el mensaje del Rey divino que Dios ha enviado, que es Cristo nuestro Señor. Por eso Jesús tuvo que morir, para dejar la puerta abierta y venir a ser parte de la bendición que Dios tiene solo para con los que creen en Cristo. Somos parte de un solo pueblo, de un solo cuerpo o de una sola nación. Cristo Jesús es el medio para justificarnos y acercarnos delante de Dios y dejar de ser paganos o gente con cultos y prácticas a otros dioses. Oiga bien, y ahora ser parte o identificarnos con Cristo, nuestro Señor. No con una religión, no con un pueblo, con Cristo. Es nuestra identidad y el enfoque que Dios tiene a través de su palabra determinada. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por toda su bondad y por toda su misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias, magnífico y eterno Rey de gloria. Gracias por este momento y por esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, ruego su intervención divina a través de su palabra para con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, precioso, eterno y soberano Rey de gloria. En el nombre de Jesús, gracias le damos por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús, ahora en esta tarde, Señor, ruego que se glorifique para con su iglesia. Maravilloso